Al principio de su ministerio, Jesús llamó a Pedro y a Andrés para que fueran sus discípulos, lo cual significaba que debían traer a otras personas a Jesús. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, les dijo. Más tarde, eligió a 12 discípulos para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Cristo envió a los 12 apóstoles y, más tarde, a 70 discípulos para evangelizar. Después de su resurrección, Cristo apareció varias veces a sus discípulos y colocó en sus manos la responsabilidad de predicar el Evangelio. Vez tras vez, les confió la comisión evangélica. Ninguno de los escritores de los evangelios registró todas las palabras que dijo Jesús. Más bien, cada uno anotó algunas frases de las instrucciones del Señor. Cada uno enfatizó un aspecto diferente de la comisión evangélica y, de ese modo, nos proveyeron información valiosa en cuanto a su propósito, su metodología y su alcance. Esta semana analizaremos la comisión evangélica tal como la presentó Jesús y la transmitieron los autores de los evangelios. Bienvenidos a su programa Lecciones de la Biblia. Es grato poder saludarles cariñosamente, como siempre, en su programa Lecciones de la Biblia. Bien, vamos a comenzar una nueva conversación y en esta oportunidad quiero decir, en relación a la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión? Eso nos va a tocar determinar, no, mejor dicho, descubrir cuál es la misión de la iglesia. Pero, como siempre lo hacemos, antes de entrar en materia, tenemos que hacer una invitación especial para quien nos dirige en este programa. Queremos tener una palabra de oración. ¿Oramos? Amado Dios, te agradecemos, Señor, una vez más por poder escudriñar tu palabra, esperando que tú nos hables a través de ella, de manera que podamos ser cristianos a la manera de Cristo. Bendícenos, Señor, y bendice muy especialmente a quienes están viendo a través de las pantallas. Si ellos tienen algún problema, alguna dificultad, te rogamos que puedan sentir tu presencia y puedan confiar en que tú solucionarás cualquier problema, cualquier necesidad. Pedimos estas bendiciones sin mérito alguno en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Padre. Amén. No sé yo si antes de entrar de lleno a eso, yo daría un pasito atrás. No es bueno, yo le repetí un par de veces, creo también esta frase que a mí me gusta, la fe. ¿No es bueno la fe? La fe no se impone, la fe se propone. Sí. ¿No es cierto? Y en ese aspecto, ¿no sería que esto de ser muy incisivo, ¿no?, con la propagación de la fe, por ejemplo, esto mismo que les está causando problemas a las autoridades españolas, se preocupan porque a lo mejor están tratando de imponer su creencia? Fíjate que no creo en eso. No creo que haya alguien que pueda imponer, salvo que sea por la fuerza. Por ejemplo, si un gobierno, alguien que está gobernando, dice aquí tienen que tener esto y lo hace por la fuerza, lo hace o usa otros métodos. Pero en este caso, cuando llega alguien y te dice, mira, esto por esto, y te muestra, yo creo que eres tú el que tomas la decisión. Porque yo estoy imaginándome, porque escucho y conozco también grupos religiosos. ¿Cómo podría hacerse? Eso. Imponiendo. No, pero ¿cómo piensas tú que se puede imponer una fe? ¿Qué piensas tú? No, si hay muchos métodos, y yo quiero que hablemos con más calma luego. Hay muchos métodos. Tú sabes que hay gente que les ofrece, ¿no es cierto?, alimentos a cambio de que vayan a mi iglesia.
¿no? O ropa, o qué sé yo, o trabajo en algunos sitios. Pero Entonces, ¿sabes una cosa? Yo encuentro que ese es el peor método. ¿Por qué? no, si no estamos hablando si el método es bueno o es No, malo, no. sino... Es que yo creo que no sé si haya alguien que utilice ese método por la sencilla razón Sí, de que no se trata, pero es que no se lo trata hay. solamente de tener número. No se trata sencillamente de tener número, porque, claro, yo voy porque me están dando alimento. Yo voy porque dejaron de darme alimento, no voy más. A ver, ¿dónde está? Tiene un número con el cual no puede contar. Sigue como pastor, no servirías para político, Horacio. Sí, pero ¿tú crees que un político podría llegar a tener una iglesia? Nos metemos en eso. No, pero es que yo he visto eso que te digo. Pues. Sí, ¿No? es que existe, pero Claro. es una forma de autoengaño. Pero de por eso autoengaño. vamos por ese lado, ¿no es cierto? Que la coerción que se puede ejercer sobre otras personas a cambio de que acepten una creencia o que firmen un documento que digan que es miembro de esa congregación, se pueden usar todas esas triquiñuelas y esos ardides. ¿Que se puede utilizar? Claro que se puede utilizar. Se pueden y se usan. Pero en este caso, cuando hablamos de esta misión de hacer proselitismo, Bueno, podría ser, en esto de hacer adeptos, de ganar personas para el Evangelio, hablemos así mejor, ganar personas para el Evangelio. Yo creo que tendríamos que partir haciendo lo que el Señor nos dice. Porque si no, yo dejo de ser misionero. A ver, volvamos a lo que tú citaste de ser luz del mundo, porque yo quiero que después hablemos del proselitismo, Correcto. porque para mí es una preocupación. Correcto. Pero no nos saltemos esto que tú acabas de mencionar. Ya. Cristo espera que seamos la luz del mundo. Sí. La pregunta que tendríamos que hacernos a lo mejor entonces, ¿y cómo es alumbrar al mundo con el Evangelio? ¿En qué consiste? Porque ya estábamos metiéndonos en malas prácticas, si tú quieres, ¿no es cierto? Ahora, fíjate, yo lo miro de la siguiente forma. En el libro de Malaquías se nos dice que Jesús es el sol de justicia, ¿verdad? Entonces, si Jesús es el sol de justicia, creo que a nosotros nos corresponde hacer todos luna. Recordemos que la luna refleja la luz del sol. Y yo creo que cada uno de nosotros debe hacer eso, debe reflejar la luz del sol de justicia e iluminar al mundo, porque el enemigo ha tratado de llevarnos a la oscuridad, ha tratado de llevarnos a la ignorancia, ha distorsionado el carácter de Dios, ha distorsionado el objetivo de la ley. En fin, de muchas formas ha tratado de llevarnos hacia la oscuridad. El Señor Jesús quiere que nosotros alumbremos, pero nosotros no tenemos luz propia. Sí, pero ¿cómo alumbramos? Esa era la pregunta de fondo. Y otra vez parece que hay que recurrir a las buenas obras, ¿no es cierto? Sí. Porque ¿qué es lo que van a ver o qué esperamos que vean? Luz, literalmente no es eso. ¿Qué esperamos que vean? Que vean, ¿no es cierto?, a gente comprometida, como ya lo dijimos en los programas anteriores, comprometida con las necesidades de la gente, con esto de simpatizar con la situación de otro. Gente que esté justamente al servicio de los demás. Yo creo que esa es la cosa. Y entonces, viendo otra vez nuestras buenas obras, dijo Jesús, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hay un texto en las Sagradas Escrituras que dice, ven con nosotros y te haremos bien. Creo que eso nos retrata como cristianos, o debería retratarnos como cristianos. El suegro de Moisés parece que le dijo eso a Moisés, ¿no? Ven con nosotros y te haremos bien. Sí. Entonces, creo que es imposible que seamos cristianos y no podamos mostrar buenas obras, porque si no llegamos a lo que antes habíamos conversado. Aquella persona que llega a la iglesia buscando, como se dice vulgarmente o que todos los cristianos conocemos, los panes y los peces.
Esa persona que va solamente por los panes y los peces. Ellos no tiene nada de esto en el corazón. ¿De qué va a hablar si no? En cambio, la persona que ha encontrado al Señor, que Cristo le ha cambiado la vida, que ahora mira las cosas en forma diferente, bueno, tiene algo que contar. Cristo usó ilustraciones muy acertadas para mi gusto. Y fíjate que la luz, cuando uno comienza a analizar la luz, ¿qué es? La verdad es que hay una cantidad de cosas que se pueden sacar de allí. La luz, por ejemplo, transporta el calor. Sí. ¿Cierto? Así también es Cristo. Y donde haya frialdad, donde haya, ¿no es cierto?, hielo, digamos, en el sentido tanto físico como espiritual, parece que el cristiano tendría que transportar el calor un poco a esa gente desanimada. Donde tú no puedas ver el color, porque tú sabes que los colores tú los ves gracias a la luz. Sí. ¿No? Sí, donde no hay luz no puedes ver nada. Entonces, así también es Cristo. Donde tú no ves lo lindo, lo radiante, lo hermoso, lo que trae placer, el cristiano debería llegar a alumbrar para hacer ver eso que la otra persona no ve. Hay tantos paralelos que se podría establecer, ¿no es cierto?, fíjate que la luz, en el fondo, la luz del sol en este caso, es la que produce la vida en nuestro planeta. Claro que sí. ¿No es cierto? Y uno podría decir, así también es Cristo. En alguien que está tan desanimado en este mundo que no tiene ni ganas de seguir viviendo. El cristiano tendría que llegar con la luz otra vez para animarlo y hacer que broten, que florezcan de nuevo, ¿no es cierto?, las cosas que se están muriendo en su vida. Entonces, yo creo que ese es el trabajo. Y eso es resumirlo en las obras que podemos hacer por la gente. Pero el cristiano no se esfuerza por hacer obras para ser cristiano. El cristiano hace obras porque es cristiano. Porque es cristiano. Estamos de acuerdo. Y es algo natural, normal. Por eso hay quienes piensan de que ser cristiano es una tremenda carga. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. No, me van a decir que vaya a la iglesia, que tengo que ir a la iglesia. Y no saben realmente lo que uno disfruta cuando va a la iglesia. Disfruta, ¿por qué? Porque, en primer lugar, tiene una deuda de gratitud tremenda con Dios. Y cuando tú tienes una deuda de gratitud y la expresas, eso no te cuesta. Cuando tú amas a alguien y le demuestras que lo amas, estás sacando lo que hay dentro del corazón solamente. No tienes que hacer ningún esfuerzo para ello. Así también, nosotros cuando, como cristianos, manifestamos hacia otros lo que el Evangelio ha hecho por nosotros y tenemos el buen deseo que esa persona también disfrute de lo mismo. Yo creo que eso es lo que motiva. Un día de sol, yo creo que en general a todos nos hace estar un poco más, con más energía, a lo mejor, que un día frío de lluvia, especialmente lo que estamos viviendo en el sur de Chile ahora. Y eso es lo que se espera, ¿no es cierto?, traer todas esas cosas que trae la luz, que un cristiano las aporte, las traiga también para las personas con las que se rodea. ¿Y por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué el Señor quiere que vean nuestros ojos? Porque sencillamente tenemos que testificar de nuestro Dios. Él quiere que, así como seamos la luz del mundo, que aquellos que ven en blanco y negro ahora puedan empezar a ver en colores, lo hagan porque nosotros hemos dado testimonio, somos testigos de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y fíjate, no hay nadie mejor o no hay nadie que pueda hablar mejor del Evangelio que aquel que lo ha probado. Sí, claro. Entonces, nosotros como testigos podemos hablar, sí, resulta, a mí me dio resultado. No es lo mismo que yo te diga, mira, si tú tienes un problema de salud, toma esto porque me dijeron que era bueno. En cambio, cuando yo te digo, mira, hace esto o toma esto, a mí me resultó, era igual que tú, pero es fantástico, muy bueno. Tú me vas a creer, a lo mejor. La misión de Cristo, o la misión que Cristo nos propone, ¿no es cierto?, es que también, junto con esto, porque yo lo veo muy paralelo, es que nos transformemos en testigos. Justamente. Y
aquí me parece que hay otra beta que debiéramos comentar un poquitito. Hay una palabra que es martís. Martís es un testigo. Martureo. ¿No es cierto? Testifico, en este caso, martireo. Es esta U francesa que nos enseñaban que hay que pronunciarla como U, martureo. Entonces, aquí hay una cuestión, fíjate que para mí fue reveladora la primera vez que lo escuché. Los mártires, ¿no?, son los testigos por excelencia, digamos. Pero hay una frase que dice que el fuego no hace a los mártires, porque uno siempre está acostumbrado. ¿Quién es un mártir? Ah, una persona que dio su vida. No hay mártires vivos, hay puros mártires muertos. Claro, o lo mataron a pedradas, o lo quemaron al fuego, o en fin, dio su vida. Y ese es un mártir. Efectivamente, estaríamos también diciendo que sin duda es un mártir, no hay duda, pero es un testigo realmente, en el sentido de esta palabra que estamos usando. ¿Por qué? Martis es testificar. Entonces, lo que decía esta frase, el fuego no hace a los mártires. El fuego lo único que hace es revelar que ya de antes este hombre era un martis. Claro. ¿No? Era un testigo. Y entonces, a mí me parece que otra vez volvemos a esto de lo que está pasando dentro de la persona del cristianismo, lo que siente, lo que lleva en su corazón, y lo que sale fuera de él, lo que brota, y lo que finalmente es lo que podemos ver. Entonces, pudiera ser que nosotros simplemente lo vemos, cuando lo quemaron en la pira ahí ¿cierto?, del fuego, o cuando lo mataron a pedradas, a Esteban, esos son los mártires. Pero él ya era un mártir, claro, ya era un mártir, ya era un testigo. Eran de antes. Claro que sí. El fuego los reveló simplemente. ¿Qué te parece si nos separamos solamente un momentito y ya regresamos con usted? No cambie el canal. Gracias por permanecer con nosotros. Muy bien, continuamos con el programa, pero ustedes bien saben que siempre tenemos una pregunta para hacer a aquellas personas que nos colaboran, aquellas personas que encontramos en la calle, la detenemos un poquito y le hacemos una pregunta. Bueno, la pregunta que le hicimos en esta oportunidad es: ¿cree usted que las iglesias cristianas tienen una misión o son un conjunto de doctrina? ¿Qué te parece si vemos lo que nos respondieron? Mira, es un conjunto de doctrina y debieran mucho que hacer, porque en este momento, aquí en este país, hay mucha gente que está sufriendo. Entonces, eso debería de preocuparse la Iglesia Católica y todo en general. Ya, esa es mi opinión. Yo creo que debe tener una misión, por algo existen. Una misión. ¿Qué misión? Dar a conocer a Cristo. Es un conjunto de doctrinas. Doctrinas deben ser, pues. Son todas una... A ver, ¿cómo hacerlo entender? No sé, porque todas persiguen un objetivo común, yo creo que es creer en Dios, pero cada una tiene su... No sé, tantas leyes diferentes que de repente confunden a la gente. Yo no las entiendo, por eso no las prefiero no practicarlas. El hombre siempre tiene su debilidad, en todos lados van a haber problemas. Tienen que predicar la palabra de Dios, antes de predicar el evangelio. Eso están mandados los cristianos en este mundo. Yo creo que misión no tiene ninguna, porque uno tiene que acercarse a la iglesia. No es que la persona vaya a enseñarle a la gente lo que tiene que hacer, lo que Jehová quiere que hagan. ¿Ve? Porque uno no sacan a decir, ay, sí, yo creo. Pero ¿y si no hacen nada por Jehová? Tampoco Él manda a nadie, no está diciendo, tienen que hacer esto. Es uno, por algo es el libre albedrío, la religión.
Agradecemos a quienes nos colaboraron, como siempre, con buena voluntad. Y bueno, y lo interesante también que estas personas responden lo que ellos piensan, y eso es valioso. ¿Qué piensas tú? Estoy pensando que tú y yo en este momento estamos tratando de cumplir la misión aquí, ante un canal de televisión. Así es. Ocurre que nos hemos respaldado últimamente, o nos hemos, ¿no es cierto?, escudado un poco con esto. Y ha habido mucho entusiasmo en ocupar los medios de comunicación para hacer la misión, para cumplir con la tarea de Jesús. Sí. Tú sabes que han aparecido programas de radio, ¿no es cierto?, incluso radioemisoras compradas exclusivamente con este fin. Este mismo canal tiene como propósito eso. Y de repente nos entusiasmamos tanto que pensamos lo importante que es, ¿no es cierto?, estar frente a un micrófono o estar frente a estas mismas cámaras. Sí. Y de repente pareciera que, con eso vamos a cumplir la misión y lo vamos a hacer mucho más rápido, en fin, todas las cosas. Pero Horacio, yo pienso que nada, absolutamente nada va a reemplazar, a ocupar el lugar de lo que tú en forma personal hagas, de lo que yo en forma personal haga. Eso no hay reemplazante para esa tarea. Y yo creo que esa es la esencia de lo que Cristo... Yo creo que Cristo sabía que iban a pasar cámaras y radio y todo eso, pero Él le está hablando a la persona. Tú tienes que hacer una tarea. Ahora, si la hace frente a las cámaras, no sé. Pues. Fíjate, si nosotros retrocedemos al tiempo de Cristo, la labor que les encomendó era una labor, pero inmensa, que era imposible que ellos, imagínate, 11 hombres cumpliendo, o 120 para toda la cantidad de gente, y las distancias que tenían que recorrer, era un trabajo, pero inmenso. Pero lo interesante del caso fue que cuando Jesús, recuerda cuando Jesús resucitó, se encontró con los discípulos en el aposento alto. Los discípulos estaban ahí por miedo a los judíos. Estaban con las puertas cerradas y estaban todos ahí sin poder salir porque tenían miedo. Bueno, cuando el Señor se encuentra con ellos, viene el derramamiento del Espíritu Santo, que bajó, dice las Sagradas Escrituras, como lenguas de fuego. Luego de eso, las puertas se abren, ellos salen, y ese Pedro, que también estaba ahí temeroso, habla a una cantidad de gente y les dice en su propia cara: ustedes le quitaron la vida al Hijo de Dios. Al autor de la vida. Exactamente. Él podía haber sentido mucho miedo porque, imagínate, si ellos se enojan por lo que les dijo, no tenían ni para empezar con Pedro. Pero Pedro se los dice y a estas personas les llega al corazón y ellos reaccionan también y dicen, ahí se dan cuenta, recién se dan cuenta, parece que se le cayó la venda de los ojos y se dan cuenta y dice, varones galileos, ¿qué haremos? Ahora estamos perdidos, estamos condenados, ¿qué podemos hacer? Y ahí Pedro les da la respuesta y les da la solución. Pero fíjate el cambio que existió. ¿Por qué? Porque ahora ellos contaban con algo que antes no estaba en ellos en la proporción, como no los estaba utilizando como lo hacía ahora el Espíritu Santo. A ver, lo que yo quería decir, yo te entiendo perfectamente y estoy de acuerdo contigo, que hay una cuestión que es muy personal. La gente quiere ver qué pasa con la persona cuando acepta a Cristo, cuando vive. Indudable. ¿Qué pasa con la persona? Indudable. ¿Hay cambios? Eso es lo más poderoso. Eso están esperando ver en nosotros. Justamente. ¿No es cierto? Eso por un lado. Pero perdona, fíjate, eso por un lado. Pero por otro lado, estamos en un momento donde la televisión ha hecho un cambio de mentalidad. Y hay gente que anda buscando ver cosas extraordinarias, así como sucedió con Herodes. ¿Te acuerdas cuando Pilato le mandó a Jesús a Herodes y Herodes le trajo gente enfermos, qué sé yo, porque él lo quería ver hacer milagros y se puso ahí, ¿no es cierto? Ver un show. Y le dice, ya, si hacen milagros yo quiero verlo. Hay gente que espera eso también. Hay gente que anda detrás de ver milagros. Y desgraciadamente hay quienes les ofrecen esos shows. Les ofrecen esos milagros.
Y la gente va detrás de eso solamente. También tenemos que decir, creo que no es eso lo que el Señor nos mandó a hacer. Ya, o sea, hay una, no sé si decir pasivo, porque no es exactamente pasivo, pero la gente espera ver en los cristianos que alumbremos, pero que con nuestras buenas obras. Pero pareciera que es un poco más que eso, ¿no es cierto? Pareciera que la misión está formada también por un acto un poco más activo, de ir, de tomar, ¿no es cierto?, la iniciativa y llegar a contarle a otros. Y derechamente, vamos a lo que yo quería adelante decirte. ¿Hay que hacer o no hay que hacer proselitismo? Proselitismo tiene una connotación un tanto de una palabra que es negativo, ¿no es cierto?, hoy día. Sí, pero se le va el proselitismo yo veo que se hace, porque proselitismo es alguien que desea ser prosélito, simplemente, incorporar prosélito. ¿Y cómo entendemos lo que el Señor dijo? Ir y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y cuando el Señor manda a hacer discípulos. Entonces, por eso, para allá va mi pregunta. ¿El proselitismo está bien o está mal dentro de la misión nuestra? Porque hay muchas personas que simplemente dicen, mire, usted con su religión, pero aquí está prohibido hacer proselitismo. Supongamos que tú ingresas a una empresa. Correcto. Y saben que definitivamente tú eres una persona reconocida como un cristiano y un cristiano que trata de propagar su fe. Entonces te van a leer la cartilla y te van a decir, correcto, sabemos que usted pertenece a una congregación religiosa, pero aquí dentro, señor, se acabó el proselitismo. Correcto. Para seguir con la palabra. Sí, sí. Pareciera que está mal, ¿no es cierto?, hacer proselitismo. Puede que en esa empresa no lo permitan, pero lo importante de todo esto es que esa empresa no le va a no le va a prohibir ser lo que es, un cristiano. Y creo que hay personas que van a estar mirando, con mayor razón, incluso si ellos saben que les fue prohibido abrir la boca en ese sentido, van a estar mirando su forma de actuar. A ver, mira, y creo que eso es más poderoso todavía que la palabra. La palabra proselitismo en sí para mí no es ni buena ni mala, es neutra, si es que podemos hablar así. Porque la forma como usamos el proselitismo, yo creo que ahí está la cuestión complicada. Me explico. Un candidato a presidente de la República, ¿qué hace cuando comienza su campaña electoral? ¿No es proselitismo derechamente eso? Claro. Eso es proselitismo, claro. ¿No es cierto? Pero, ¿qué dice el candidato? ¿Qué promete? Promete. ¿No es cierto? ¿Cuántas cosas dice? Por allí yo comenzaría a decir, ese proselitismo me parece que es muy distorsionado, lo podríamos catalogar de malo. Dentro del cristianismo yo creo que también el proselitismo puede hacerse bien o puede hacerse mal. Por eso yo te decía adelante que yo he visto, y soy testigo de eso, ¿no es cierto?, en ciertos ambientes, ciertos lugares, en que a la gente se le quiere conquistar para la iglesia a cambio de, ¿no es cierto?, a cambio de cosas. Desgraciadamente. Estamos haciendo proselitismo en ese caso, pero mal con el método equivocado. Claro, eso es lo que yo pienso. La palabra en sí, neutra. Yo quiero traer gente para que comparta conmigo y comparta en este caso la fe. Pero ¿cómo lo hago? Me parece que por ahí está el problema. Estoy recordando a alguien que creo que hizo mucho proselitismo en cierto modo. Era una persona que había estado endemoniada y quiso seguir a Jesús. El Señor no se lo permitió y le dijo, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y este hombre se fue y contó solamente lo que había hecho el Señor con él. Y lo interesante del caso es que este hombre ni siquiera pudo decir, mire, yo escuché tales y cuales enseñanzas del Señor Jesús. Yo escuché estos sermones del Señor Jesús. No podía decir eso porque no escuchó ninguno. Yo lo vi devolverle la vista a los ciegos, vi sanar a un paralítico, vi sanar a un leproso. Tampoco podía decirlo porque no había visto ninguno. Solamente podía decir, sí, Él me sanó a mí. Yo estaba en los sepulcros, andaba desnudo, en fin. Era un miserable hombre que el Señor me trajo a la vida nuevamente.
Eso era suficiente. Y eso hizo tanto efecto en el lugar donde estaba, que cuando Cristo vuelve a ese lugar había gente esperándolo. Muy buen ejemplo, porque yo creo que sin tratar de imponer una creencia, ¿no es cierto?, en este caso, el hombre lo que hizo fue eso que nos puede salir por los poros. Claro. Después de que Cristo hace algo en nuestra vida. Justamente. Cuando tú vas a un médico, ¿no es cierto?, y has estado complicado y has visitado a lo mejor unos cuantos otros antes que no acertaron con el diagnóstico, y tú llegas donde uno que finalmente sí acertó, te sanó, tú le cuentas, sí, no se necesita una pauta para que trabajes, le cuentas a los demás y le dices, este médico es bueno, y si usted tiene un problema parecido yo le recomiendo, vaya a verlo, ¿no es cierto? No estoy forzándolo a la persona pero le estoy diciendo, mire, yo creo que hay una solución para el problema que tiene. Entonces, y fue muy efectivo, como tú dices, porque cuando Jesús regresó, allí alimentó a una multitud después, claro, al otro lado de Decápolis, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer ese trabajo? Ahí es donde me parece que está la habilidad, la sintonía fina. Pero, ¿sabes? ¿No? Es interesante cómo hace las cosas, cómo trabaja el Señor. El Señor primero le dijo, vengan, síganme, yo os haré pescadores de hombres. Él los preparó primero. Le dijo, ven, sígueme. O sea, haz lo que yo hago primero. Primero los capacita y después dice, yo os envío. Después los envío, después de haberlos capacitado, Él los envía. Pero como si eso fuera poco, no los envía solos. El Señor proveyó absolutamente todo. Y el Señor les proveyó hasta el Espíritu Santo que iba a hacer, el que iba a hacer la obra por intermedio de ellos. Oye, entonces, ¿no podríamos hablar de un método de Cristo? ¿Cuál sería el método de Cristo para hacer este trabajo? Porque a lo mejor no lo escribió en una pauta así, ¿no es cierto?, con punto por punto, sí. Pero cuando tú observas cómo fue la estrategia que él usó, de repente uno dice, pero se puede encontrar una estrategia que está clarito cómo fue, pero ¿se puede hablar del método de Cristo? Sí, yo creo que sí. ¿Cómo, por ejemplo, podríamos delinearlo? Una de las formas que él, al enviarnos, nos dice que lo primero tenemos que tener presente que debemos prodigar amor. Se acercaba a la gente como quien quiere hacerle bien. Exactamente. ¿Y cómo ven con nosotros y te haremos bien. ¿Y cómo empezamos a veces nosotros? Bueno, empezamos quizás por otro lado, haciendo otro tipo de cosas. Entonces, creo que tenemos primero que estudiar el método del Señor, ponerlo en práctica y vamos a ver los resultados también. Porque recordemos, si nosotros hacemos lo que el Señor nos manda hacer, los resultados le pertenecen a Él. Porque puede que no dé 100% resultado también. Tenemos que estar preparados para eso. Sí, puede ser. ¿Ah? Recordemos que Jesús preparó a 12, pero fueron 11 solamente los que siguieron adelante. Entonces, no quiero decir que eso vaya a hacernos mirar negativamente o con pesimismo. No se trata de eso. Pero creo que cuando el Señor nos envía, el Señor nos capacita mediante su Santo Espíritu, si nosotros estamos dispuestos a ser instrumentos en sus manos. Porque puede que yo tenga mi propio método y quiera llevarlo adelante. Eso va a entorpecer lo que el Señor quiere hacer por mi intermedio. Paso a paso parece que Jesús conquistaba el corazón de la gente primero, ¿no? De todas maneras. Si había que atender a una persona que tenía hambre, solucionemos el problema del hambre primero. Sí. Si tenía frío, solucionemos el problema del frío. Si estaba enfermo. ¿No es cierto? Lo que era el elemento de primera necesidad para esa persona, eso es lo que había que atender primero. Pero nosotros a veces partimos por otro lado, porque nos interesa, como tú decías delante, el número. Nos interesa, ¿no es cierto?, que la cosa crezca en cantidad de personas. Lindo que así sea. Pero parece que, sinceramente,
Alguien decía, hasta un perro se da cuenta cuando uno lo quiere. Sí, de todas maneras. Entonces, ¿qué te parece si hacemos un breve paréntesis para continuar enseguida? Espérenos. Gracias por seguir acompañándonos. Y como gratitud a que usted siempre está con nosotros, queremos hacerle un ofrecimiento. Tengo en mis manos la Biblia Habla, una guía de estudios de las Sagradas Escrituras. Tiene temas muy interesantes como, por ejemplo, belleza de la vida cristiana. Un tema interesantísimo sacado de las Sagradas Escrituras. Hay textos de la Biblia aquí que usted puede ver, muy interesante. Creo que es algo que usted no se puede perder. La Biblia Habla. Solamente solicítela y se la enviaremos. Muy bien. Continuamos, Alberto. Sí. Yo creo que un texto bíblico que, cuando se habla de la misión, un texto bíblico que no podemos dejar de lado, es el de Mateo 28, que tú ya parece lo habías citado, pero yo quiero que lo miremos con detenimiento. San Mateo 28, 19 y 20. La Gran Comisión, se la conoce como la Gran Comisión. Y a la Gran Comisión a lo mejor vamos a tener que hacerle algunos ajustes. ¿Por qué? ¿Tú tienes tu texto bíblico? ¿Cómo lo tienes en esa Biblia? Mateo 28. Porque pareciera que hemos errado un poquitito, ¿no es cierto?, el centro de lo la que Gran es, Comisión, dice. De lo que es la comisión. ¿Cómo comienza el versículo en tu Biblia? 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora... ¿Y en tu versión cómo dice? Sí, estoy mirando... Tú partiste leyendo... El 19. Sí. También dice medio parecido aquí. Por tanto, vayan y hagan discípulos. No es así, parece. A ver. Si es que los que hicieron la transliteración del griego al español, yo creo que entienden bastante más que nosotros de griego quienes hacen eso. Correcto. Y te lo leo así como está la transliteración de esa. Yendo pues, acá en nuestras Biblias dice por tanto id, o por tanto, o vayan pues. Ya. Esos son órdenes, son imperativos. Pero realmente no es imperativo esto del verbo ir. O sea, el Señor no nos manda. Lo que sí quiere es que hagamos discípulos, a eso voy. Ah, ya. Mientras van, y la verdad es que nuestra vida, ¿no es cierto?, vida es movimiento, pues. O sea, mientras van a cualquier parte. Sí, porque eso es un testigo. Donde tú estés plantado o donde te sorprendan, ¿no es cierto?, o donde vayas o en qué medio te traslades, tú eres siempre un testigo. Entonces, a mí me parece valioso esto, así como está bien apegadito al texto este del Nuevo Testamento. Yendo pues, cuando ustedes vayan en sus funciones, sí, en su trabajo, o si están en el colegio, o si están en la universidad, haciendo lo que tienen que hacer de la vida diaria, más o menos lo capto, ¿sabes? Fíjate, hagan discípulos. Eso que tú dices, creo que hasta cierto punto tiene más sentido. Porque cuando dice, id y haced discípulos, pareciera que el Señor nos está mandando a un lugar determinado y solamente cuando vamos a eso, nosotros hacemos discípulos. En cambio, de esta otra forma, estemos donde estemos y hagamos lo que hagamos, siempre nos transformamos en un testigo y en un discipulador. Claro, pese a que yo fui misionero, ¿no es cierto?, en África, siempre que a uno le hablaban de la comisión evangélica y por tanto id, uno piensa, ¿dónde voy a ir a hacer ahora misionero? ¿Y por eso fuiste a África? No. A lo mejor. Puede ser que también imbuido por esa ola que arrastraba. Porque siempre pensamos, hay que buscar el lugar. No, pero sí, donde tú estés, allí donde te toque ir, donde estés, en tu trabajo, en cualquier...
por favor, hagan discípulos. Ahí sí está la orden. Cuando vayas al canal, cuando vayas a tu casa, cuando vayas al trabajo, cuando vayas a las compras, cuando vayas... Cuando estés con la gente del canal, ¿no es cierto? Cuando te relaciones con ellos, mientras van, hagan discípulos. Ahora sí, de hacer discípulos sí está en imperativo, sí es una orden. Ahora, ¿sabes? En relación con hacer discípulos, me estaba preguntando, ¿hacer discípulo es una inversión o un gasto? A ver, pero ¿de qué punto de vista? ¿Por qué te estaba diciendo ¿Del punto de vista de quién? ¿Por qué lo veo así? Desde el punto de vista de aquel que está haciendo discípulo. Porque yo creo que quien hace discípulos tiene que invertir tiempo. Porque estoy pensando en el Señor Jesús. El Señor Jesús invirtió 3 años y medio en los discípulos. No es una cosa... Ahora, estamos hablando de Jesús. No estoy hablando de cualquier maestro. Estoy hablando del único y mejor. Entonces, ¿no te parece que él podía haberlo hecho en un mes? Haberle hecho algo condensado, así, un curso intensivo, podríamos decirle, de discipulado y haberlos tenido listos en un mes. Yo creo que... ¿Podría ser alguna estrategia, ¿no es cierto? Sí, magistral? con el poder que tenía. Pero yo creo que él lo hizo pensando en nosotros, no en él. Por supuesto. Pues. ¿Cuánto tiempo demoro yo, ¿no es cierto?, en asimilar las cosas? Exactamente. Entonces dijo, mire, ustedes van a tener que invertir, hagan discípulos, pero recuerden, van a tener que invertir tiempo. Pero ese tiempo va a tener un resultado también. Porque recordemos que esos 11 hombres que quedaron, y 12 con el apóstol Pablo, revolucionaron el mundo. Y revolucionaron el mundo por las edades, porque nosotros estamos aquí gracias a la labor que hicieron ellos. Entonces, creo que es una de las cosas que debemos tener presente. Yo no puedo pensar que cuando estoy haciendo un discípulo estoy haciendo un gasto. Si estoy haciendo un gasto, yo voy a tratar de economizar. El Señor Jesús no economizó con ellos. El Señor Jesús los conoció, en primer lugar, convivió con ellos, los conoció. Y para ser un discípulo creo que se necesita eso. Se necesita conocer a la persona, se necesita involucrarse con la persona y se necesita formarlo. Hay un proceso. Hay un proceso, sí. Justamente. Claro. Indudable, pues eso es. Entonces, no es cuestión de ya correr allá a tal lugar, voy a ir, ¿no es cierto? El Señor me mandó que vaya a tal y allá voy a predicar y va. Y fíjese que en un mes yo he hecho 20 discípulos en un mes. No sé, yo lo pondría en duda de que tantas personas atendiendo. Puede que las atienda, puede que les deje un estudio bíblico, hagan este estudio, pero eso no es hacer discípulos. Eso es enseñarle una parte. Por eso, volviendo a lo que yo te decía, este programa aquí en un canal de televisión colabora y es un complemento, pero nunca va a ocupar el lugar de ese trabajo que hacemos persona a persona. Indudable. Llevándolo en ese proceso, ¿no es cierto? Hasta que... Mira, a mí cuando entré a la iglesia, yo tuve un buen maestro que te he contado también varias veces, que todavía, gracias a Dios, vive, ya tiene 103 años de edad y está vivo. Qué bien. Pero ese hombre fue el que me tomó primero para que yo fuera a vivir a su casa y terminar la enseñanza media, diríamos hoy día, humanidades en ese tiempo. Pero él se dio cuenta de que yo podría hacer este trabajo que hice por toda mi vida, ¿no? Un hombre sí, que tenía esa visión. Y el primer trabajo que yo empecé a hacer fue ser su chofer, ¿no? Él me pasaba el volante para que yo condujera el auto, pero íbamos a los lugares que él tenía que ir para hacer su trabajo. Entonces yo era el chofer, pero tú no te dabas cuenta que estaba siendo un discípulo. Claro, pues. Es lo interesante. Yo estaba aprendiendo, ¿no es cierto?, cómo se trata a la gente, cómo se atiende este problema, qué se hace con esta necesidad, cómo se resuelve esto otro en otro. Porque yo iba a todas partes con él. Yo vivía en la casa de él. Fíjate, de acuerdo a los resultados que veo, creo que no gastó tiempo. Yo pensé que iba a decir otra cosa. No. Creo que no gastó, sino que invirtió. Claro. Invirtió tiempo. Y usó el método de Cristo. Claro. Usó el método de Cristo.
Y ese método da resultados. Me La prueba está. solucionó una necesidad que yo tenía, porque en mi pueblito donde yo nací, Sí. no había ese curso todavía de la enseñanza. Había que salir a otro pueblo más grande. Y él me dijo, vamos a vivir a la casa y ahí terminas tu enseñanza media. O sea, primero me solucionó un problema. Claro. Después que yo estuve, ¿no es cierto?, estudiando y viviendo en su casa, él me habló de unirse a la iglesia, no antes, ¿no? Yo no sé quién hace eso de llevar a vivir a una persona que no es adventista a su casa, o que no es de la religión, o que no es de la creencia. Y él no andaba forzándome. Yo nunca sentí que él me estaba empujando contra un muro, ¿no es cierto?, y acorralarme. Pero yo creo que, aunque no sentiste eso, pero a lo mejor se te pasó por la mente, me gustaría ser como él. Es que, Posiblemente. mira, llegó el momento en que yo tenía que decidir, yo quería ser un arquitecto o ser ingeniero, porque para esas dos cosas tenía un poco de habilidades con las matemáticas y con el dibujo. Y yo incluso postulé a la universidad. Y yo quería hacer pasaron unas cuantas cosas que no sé, no puedo, se alarga la historia. Y finalmente él me tenía todo preparado para que yo en el verano trabajara, ganara dinero y fuera a estudiar teología. Imagínate, tú ni lo sabías. Pero ¿sabes? Terminé estudiando teología y quería estudiar otra cosa. Fíjate, cuando yo te dije que en algún momento tú pensaste ser como él, no me estaba refiriendo a ser un pastor. Ser como él en su forma de ser, en cómo él trataba, cómo él se relacionaba. A lo mejor esas cosas tú te fijaste que era interesante la forma de vida que llevaba. En ese sentido. Para eso se necesita más tiempo, parece que Claro que sí. con la premura que a veces queremos, ¿no es cierto?, llevar gente a nuestras iglesias. Estamos viviendo en la época de lo instantáneo. Todo instantáneo. Café instantáneo, leche instantánea, todo instantáneo. Entonces creemos que esto también lo podemos aplicar también en el Evangelio. Y es imposible. El método de Cristo, Él nos enseñó, y yo no puedo pretender ser mejor que Cristo en ese sentido. Si Jesús lo hizo en 3 años, yo lo voy a hacer en un mes. Fíjate, otra de las cosas que leo acá en San Mateo cuando se habla de la Gran Comisión, el verso 20 dice, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Sí. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Ah? Él no nos deja solos. Dice, tienen que saber todas las cosas que yo les enseñé, pero yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él dice que Él nos da esa potestad, nos dio el Espíritu Santo. Entonces tenemos todo lo necesario para cumplir esta gran comisión. Ahora, el asunto es que estemos dispuestos a cumplirla, que estemos dispuestos a seguir y a invertir tiempo. Ahora, otra cosa que, Horacio, no debiéramos pasar por alto, es esta relación que hay con la misión que tenemos y un tema que vamos a tratar más adelante, sin duda, el retorno de Cristo a esta tierra. Sí. Tiene que ver algo, parece, y hay declaraciones que son así que relacionan los dos hechos tan directamente. Y será predicado este evangelio, ¿no es cierto?, por testimonio en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. O sea, me parece que la misión tiene algo muy relevante como meta. Claro que sí. O al terminar esta tarea, ¿no es cierto?, la misión, parece que se apunta a algo tan grandioso, tan glorioso, como es la venida o la segunda venida del Señor Jesús, o el fin, como dice aquí, ¿no es cierto?, de la historia. Y a veces pareciera que no estamos muy entusiasmados a que el fin llegue, por la forma como actuamos como cristianos. No estamos a veces cumpliendo la misión, no estamos haciendo las cosas como el Señor dice, porque fíjate, el Señor quiere que cada uno de nosotros, no está hablando ustedes los pastores, ustedes los misioneros, ustedes los que están, no, nos habla a todos en general. Todos nosotros tenemos que cumplir esta misión. Pero como te decía, a veces nosotros, por este ajetreo que tenemos,
por motivos a veces que no están muy apegados a lo que las Sagradas Escrituras dicen, queremos tener un mayor número, pensamos en número siempre. El Señor Jesús, siendo Él, buscó solamente a 12. Y realmente buscó a 11 porque se dice que uno se agregó, pero Él no lo rechazó. Entonces, Él trabajó con 11, con 12. Trabajó con todos ellos, pero fueron solamente 12. Creo que nosotros debemos ver de acuerdo con nuestra capacidad. Creo que es mejor hacerlo no abarcando un número demasiado grande que no podamos atender y que no podamos atenderlo como corresponde. Bueno, pero cumplir con lo que el Señor dice, predicar el Evangelio. ¿No sería justo también que nosotros estemos yendo contra los números o diciendo no importa? No, porque los recursos humanos en cualquier empresa son valiosísimos. De todas maneras. Mientras más gente yo tengo. De todas maneras. Pero la forma, los métodos son los que a veces pueden ser un tanto discutibles. Pero ¿no? fíjate una cosa, cuando hablamos de los medios de comunicación, con los medios de comunicación no estamos pensando en número pequeño, porque un canal de televisión te puede llegar a miles y millones de personas a través de todo el mundo, porque vía internet llega a todo el mundo, no está llegando a una cantidad limitada, llega a todo el mundo. Entonces, los medios de comunicación tienen esto de llevar el Evangelio, pero creo que hay una diferencia entre llevar el Evangelio y hacer discípulos. Creo que son dos cosas. Cuando tú haces evangelismo y predicas a multitudes, es diferente que cuando tú estás haciendo... Pero siempre va a estar esa cosa que la radio, internet, la televisión van a cumplir una tarea importantísima. No cabe duda. Pero te van a mostrar, ¿no es cierto?, esto que es la imagen. Sí. A nosotros mismos, pues, nos están mostrando aquí maquillados y arregladitos, ¿no es cierto?, para que presentemos la mejor cara que tenemos. Pero, la única que tenemos. Sí, la mejor que tenemos también. Entonces, yo creo que siempre la gente va a estar esperando, oye, lo que dijeron en internet, lo que dijeron en este canal o en la radio, a mí me gustaría verlo en carne y hueso más cerca, a ver si resulta. Sí. ¿No? Sí. Entonces, se necesitaría en todos los lugares donde llegan los medios de comunicación que haya una muestra de ejemplo. A lo mejor un grupo de cristianos, a lo mejor una familia, ¿no es cierto?, que diga, mire, sí, efectivamente es. Porque ese apoyo es el que yo te digo, nunca va a ser reemplazado. Hacemos nuestra tarea aquí, pero sin duda que lo personal nunca podrá ser cambiado. A lo mejor usted que nos está escuchando es un cristiano. ¿Se fija la misión que tenemos? Es una misión tal vez un poco distinta. No necesita ir al África, pero necesita vivir como Cristo vivió, hacerle bien a la gente, porque eso fue lo primero que Cristo hacía cuando se encontraba con ellos. Y a lo mejor se van a ir presentando los momentos de hablar, ¿no es cierto?, de esto que es la doctrina y de la esperanza que tenemos. Les agradecemos porque ustedes nos acompañan en nuestras conversaciones. Horacio. Bien, quiero decirle que cuando la iglesia está predicando el Evangelio y cuando está llegando a las personas, llega por un motivo muy especial. Tenemos el buen deseo de que su vida sea mejor todavía. Todos podemos mejorar nuestra vida. Y cuando nosotros hemos probado el Evangelio y hemos probado lo bueno que es Dios para con nosotros, que Él desea nuestra felicidad, pero nuestra felicidad plena, nuestra felicidad aquí y ahora, pero proseguir por la eternidad, que tenemos el buen deseo de compartirlo. Esto que nosotros hemos experimentado, tenemos el buen deseo de compartirlo. Y si usted aún no ha estudiado este libro, las Sagradas Escrituras, hágalo. Estamos dispuestos a prestarle toda la ayuda que usted necesite. Escríbanos y tome una decisión que va a cambiar su vida, y no solamente la suya, la de sus seres amados, pero para bien. Piénselo y tome la decisión. Que el Señor le bendiga, junto a sus seres amados, un cariñoso abrazo para usted y será hasta una próxima oportunidad.